Saludos a los que nos están sintonizando a través de Facebook, por internet. Esta noche estamos muy emocionados de compartir la palabra una vez más. Y yo quisiera invitarle a que rápidamente vayamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 19. Hoy vamos a hablar del poder. ¿De qué vamos a compartir hoy? Poder. Diga conmigo, poder. Poder. Muy bien, poderoso. Tomamos la foto de uno de ustedes cuando estaba chiquito. Pero vamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 19 rápidamente. La Biblia dice: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Mire qué interesante es. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. ¿Cuántos quieren ser fuertes en el Señor? En una de los secretos de una vida bendecida es caminar en sabiduría. Y ciertamente podemos tener muchas cosas aquí en la tierra, pero si no tenemos sabiduría, esas cosas que podemos llegar a tener las podemos perder fácilmente, e inclusive podemos descuidar nuestra salvación tan grande por causa de no proceder de una manera sabia en esta tierra. Hemos estado hablando acerca de los 7 pilares de la sabiduría, se recordará. ¿Cuál es el primer pilar que estudiamos? A ver, los que han estado por aquí. Prudencia, correcto. ¿Cuál es el segundo? Conocimiento y discreción, correcto. ¿Cuál es el tercero? Temor del Señor, correcto. ¿Cuál es el cuarto? Consejo, exactamente, muy bien. ¿Cuál es el quinto? Buen juicio, muy bien, buen alumno. El sexto, el que vimos la última vez, entendimiento. Pues, ¿y el último cuál es? Exactamente. ¿Dónde está eso? Pues eso está en Proverbios capítulo 8. Ahí encontramos descritos. En Proverbios 9 encontramos los 7 pilares, pero en Proverbios 8 encontramos descritos la prudencia, conocimiento y discreción, temor del Señor, consejo, buen juicio, entendimiento. La vez pasada hablábamos del entendimiento, cómo es de importante tener mentores, tener desde pequeño gente que nos haga ver nuestros errores, y qué importante es no ser tan orgullosos para no evitar esas exhortaciones, sino más bien recibirlas como de parte de Dios. El salvadoreño tiene un problema cultural que no se le puede decir nada porque es sumamente delicado, en otras palabras, es sumamente orgulloso. No los de luminares, pero sí allá afuera hay gente muy orgullosa. Y el problema es cuando a ti no se te puede decir nada, es que lastimosamente no vas a ganar entendimiento, porque el entendimiento se gana a través de gente que ya ha cruzado un trecho que nosotros no hemos cruzado, y que a través del uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, y que Dios los envía a nuestra vida para sacudirnos y mostrarnos lo que está mal. Yo sé, hay gente que tal vez regaña y tal vez no tiene la razón, pero en todo caso siempre la humildad debe preceder, porque cuando tú eres humilde, Dios se encarga de corregir a aquellos que te han corregido y que están mal.
porque Dios pelea a favor tuyo si permaneces humilde. Pero muchas veces Dios va a traer gente que de repente nos va a regañar. Pero eso es Dios tratando de que seamos gente sabia, con uno de los pilares más importantes, el entendimiento. Mire lo que dice Proverbios 17:10. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio. O sea, hay gente que no quiere entender porque su corazón es tan orgulloso, está endurecido y no quiere entender, no quiere dar su brazo a torcer. A veces Dios ocupa gente inclusive que es más joven que uno y uno dice, ¿qué me va a enseñar ese bichito? Y a veces tienen razón, a veces Dios envía gente. Imagino al Señor discutiendo con los expertos en la ley y se dice que se asombraban de ver cómo Él era lleno de sabiduría, aún desde pequeño. Pero qué importante es que tengamos entendimiento. No es que yo me invente lo del orgullo, es bíblico. Por ejemplo, 1 Timoteo 6, 3 al 4 dice, puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Si en la iglesia no se te va a hablar de ser obediente a la palabra, no es Biblia, entonces lo que te estamos enseñando. Pero si en algún momento lo que te sacudimos, o lo que Dios más bien lo hace, a través de decirnos obedece, es porque la palabra nos enseña qué es lo que más nos conviene, porque Dios es quien nos creó. Cualquiera que enseña algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Y esto pasa muchas veces porque no hay entendimiento. Por eso el entendimiento es clave. Una de las mejores cosas que tú puedes hacer cuando alguien te llama la atención es no ser reactivo, no estar a la defensiva, sino más bien recibirlo con humildad. Si quieres contestar rápido, respira y ora, pero examina si lo que te están diciendo tal vez viene de parte de Dios. Y si no viene de parte de Dios, la Biblia dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Ahora, cuando hablamos del último pilar de la sabiduría, que es el poder, este es uno de los que más me ha impactado, porque para ser sabios debemos ejercitar el poder. ¿Y a qué se refiere con poder? Bueno, cuando examinamos la palabra hebrea en Proverbios 8 acerca de poder, es geburá. ¿Puede decir conmigo geburá? Ya habla hebreo usted, muy bien. Geburá significa fuerza, por implicación valor, victoria, esfuerzo. ¿Puede decir conmigo esfuerzo? Esfuerzo, fortaleza, fuerza, hazaña, hecho, poder, poderío, poderoso, potencia, potente, robusto, valentía. Por ejemplo, la Biblia dice que si vives 70 años, viviste bien, lo que diste la cuota, pero los más, geburá, 80. Si usted busca en la Biblia, va a encontrar la misma palabra, geburá, los más geburá, 80. Entonces, poder nos habla de fuerza, de esfuerzo y valentía. Esfuerzo y valentía. Una persona sabia debe entender que para alcanzar la cima, para alcanzar el éxito, no se puede si no hay esfuerzo y si no hay valentía. En la vida vamos a tener retos tremendos. Yo quiero comprar mi casa, pero no tengo la prima, solo una sobrina y no se quiere ir, pero la prima no la tengo. El punto es
Dios permite que hayan cosas que requieran esfuerzo y valentía, porque los bienes adquiridos de manera fácil, dice la Biblia, que al final no son bendecidos. En otras palabras, si a ti tienes metas, tienes sueños, tienes retos, dale gracias a Dios, porque las mejores cosas vienen para aquellos que se esfuerzan, que son valientes y que saben esperar. No puede haber sabiduría sin esfuerzo y valentía. Por eso es uno de los pilares más importantes. Ahora entiendes por qué el Señor en tu vida ha puesto diferentes retos. Una persona sabia se forma a través de ser esforzado y valiente. Hubo un famoso guerrero que se le pasó la batuta de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés le pasó la batuta al famoso Josué. Y de manera interesante vino Moisés y le dio una recomendación. Le dijo en presencia de todo Israel, ¿puedes decir conmigo? Geborá, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y yo le digo eso a usted hoy mismo: no tema ni se intimide, aunque no tenga la provisión, aunque no vea por dónde, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, y Él es el que abre puertas y nadie las puede cerrar, y Él es el poderoso que está a favor nuestro. Pero a Josué se lo dijo un mentor. Qué importante la labor del mentor. El mentor que era Moisés, y qué importante tener un Josué. Le dice: esfuérzate. Moisés ya no iba a seguir, Moisés ya no lo iba a poder hacer, pero el primer consejo que le da es: esfuérzate. No es que Dios va a hacer todo por nosotros. Hay algo que nos corresponde a nosotros hacer. Inclusive cuando alguien dirá: no, pero yo he visto en la Biblia que el Señor pelea las batallas por algunos. Sí, en 2 de Crónicas capítulo 20, ahí aparece Josafat, que el Señor derrotó a sus enemigos. Pero si usted estudia bien, se va a dar cuenta que sí se esforzaron, porque oraron, ayunaron, alabaron al Señor. Es decir, no se quedaron de brazos cruzados, sino hubo un esfuerzo. Aún aquel que no tiene trabajo, pero pone currículums y nadie lo llama, se puede esforzar en oración. La oración muchas veces va a requerir un esfuerzo de rendir la carne, sustituir una distracción con tal de conectarse con mi propósito, conectarse con la voluntad de Dios, oír su voz para actuar en fe. Porque si no oímos la voz de Dios, no podemos actuar en fe, porque la fe viene por el oír. El sabio entiende que el esfuerzo es necesario para alcanzar el éxito. Por eso es uno de los pilares de la sabiduría: el esfuerzo, la valentía, el poder. Ahora, si usted nota, no fue la única vez que se lo dijo. Viene Moisés otra vez y en el versículo 23 le da una orden. Diga conmigo: una orden. Y la orden que le dio a Josué, hijo de Nun, o sea, era hijo de una monja, creo yo, porque en inglés non es monja. Perdón por el chiste. Y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Mira qué lindo. Esfuérzate. Esfuérzate. Dígale al que tiene al lado: esfuérzate. Ahora, eso fue Moisés, pero Moisés murió.
Josué rasgó sus vestiduras y ya no había un mentor. Ahora era directamente Josué con Dios. Y Josué oye la voz de Dios. Y mire lo que le dice Dios. Versículo 6 del capítulo 1 de Josué. Esfuérzate. ¿Cuántas vamos ya? Tres veces. Le está diciendo lo mismo. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le decía Moisés? Esfuérzate y anímate. Pero viene el Señor y le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Dios tiene siempre algo bueno delante de nosotros, porque Él es bueno. Él tiene planes de bien para nosotros. Pero nada le costaba al Señor decir, entren a Canaán, entren, no hay problema, ya sus enemigos están derrotados. Pero no funciona ahí. El Señor adrede les dejó gigantes, les dejó enemigos. ¿No será que en tu vida esos problemitas, esos estorbos, esas cosas que te hacen, te irritan, los ha dejado el Señor para que tú venzas por el poder de su Espíritu y de su palabra con la actitud correcta? No te extrañes, porque Dios es así. Dios sabe que era necesario dejar los gigantes, porque si le daba Canaán sin gigantes, probablemente ellos iban a relajarse y iban a mantener una actitud que no iba a ser agradable al Señor. Por eso, si hay gigantes en tu vida, dale gracias, pero esfuérzate y sé valiente, porque el Señor irá contigo para que los venzas. Entonces, lo primero que le dice el Señor es esfuérzate y sé valiente. Pero viene el Señor y en el capítulo 7 le vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Diga conmigo, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En otras palabras, le estaba diciendo, esfuérzate y sé valiente para obedecer la palabra de Dios, porque ahí te va a ir bien. Parafraseándole, eso es lo que le está diciendo. Y no obedezcas solo lo que te conviene o lo que te es fácil hacer, sino dice toda. Hay quienes les es fácil obedecer ciertas porciones de la palabra, pero cuando tocan ciertos puntos, no, mi hermano, amar a la suegra, yo sí paso, hermano. Pero la Biblia dice que debemos amarnos unos a otros. Yo a mi suegra es fácil amarla porque es bien especial, pero yo sé que hay quienes tienen problemas a veces. Hay quienes les gusta la palabra cuando dice la Biblia, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero cuando dice perdonaos unos a otros, o perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa parte ya no la leemos. No queremos perdonar a nuestros deudores, queremos cobrarles, queremos meterlos presos, queremos venganza, queremos que les vaya mal. Pero la Biblia dice que no vamos a tener prosperidad si no nos esforzamos por obedecer toda la palabra. Dígale al que tiene al lado, esfuérzate. ¿Por qué toda la palabra? Porque, amado hermano, la palabra lo que está hablándonos es de la voluntad de Dios. Hay gente que ha entendido la necesidad de memorizar versículos de la palabra, porque se da cuenta en la palabra que Jesucristo venció al diablo a través de que se había memorizado versículos. Y ahí los va a ver ustedes diciendo, segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ahí los va a ver diciendo Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Ahí lo va a ver diciendo tal vez Mateo capítulo 6 del 9 al 13. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y ahí va a encontrar algunos que van a meterse de tal manera con Dios, que van a levantar la mirada y van a decir: Señor, tu palabra dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos han procedido al arrepentimiento? Algunos que dicen: no se puede memorizar la palabra, no es necesario, no sirve de nada, no me lo pide el Señor. Pero hay quienes descubren los secretos de la victoria, como ahorita lo vemos. Se echa otro. Hay quienes están entrenándose y pueden decir tranquilamente, como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. O tal vez pueden decir Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O tal vez puede decir Romanos 10, del 9 al 10, porque la Biblia dice que hay que cuidar de hacer conforme a toda la ley, y si no la conozco, pero cuando está fresca en la boca, porque este es Josué 1:7, pero Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Para qué? Todo. ¿Por qué? Harás. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Entonces, hay alguien fuerte aquí en palabra, ya sentí yo. Hay muchos aquí. Pero la verdad de las cosas, amados hermanos, es que tal vez tú puedas memorizar las escrituras por un examen, pero Dios está viendo que más allá, esa escritura que estás memorizando, no sabes en qué momento de tu vida va a ser una bomba para ti y tal vez para muchos, porque la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es un martillo, la palabra es pan de vida. Y el Señor le dijo: esfuérzate para cuidar y sé valiente. Sí, porque hay que ser valiente, porque siempre vamos a encontrar gente que nos va a decir que no es necesario congregarse, no es necesario estar en un discipulado, no es necesario aprender la palabra, no es necesario tener comunión con los hermanos, no es necesario orar, no es necesario tener intimidad con Dios en lo secreto, no es necesario. Requiere valor para no hacerle caso a otras voces. Requiere gente que ama a Dios más que a sí mismos. La verdadera sabiduría nos lleva a esforzarnos actuando con valentía ante los retos para alcanzar una prosperidad integral. ¿Por qué integral? Porque si usted nota, el Señor le dijo: para que seas prosperado en todo. Y eso es lo que Dios planea para tu vida. Pero el problema es cuando nosotros mismos estorbamos, no esforzándonos, no siendo valientes y no
cuidando de guardar, de obedecer su palabra, una tercera vez le hablan a Josué y le dicen: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En el 9, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si tú amas la palabra, el Señor va a estar contigo. Por eso Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿A quién? ¿Con qué? Con cánticos, himnos y salmos espirituales. Perdón, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso, lo estaba probando. Muy bien. ¿Cuántos se pueden de memoria varios versículos de la Biblia? Yo sé que varios aquí, pero yo sé que todos ustedes se pueden un versículo. Filipenses 4:13. Aunque ni estén discipulados, se lo tienen que poder. Bueno, que si no se lo puede. Ahora el Señor viene y le dice una vez más. Esto ya lo leímos. Pero mire, ahora el pueblo le dice en el 16-18: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Exigente, ¿verdad? Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Esa noche yo creo que Josué se acostó y dijo: me vieron cara de débil, porque todo mundo me dijo: esfuérzate y sé valiente. Pero la realidad de las cosas es que cuando tú te esfuerzas y tienes valor y formas ese pilar, te mantienes esforzado, con valentía, entonces ese pilar fuerte en tu vida te hace caminar con sabiduría para alcanzar aquello por lo cual fuiste alcanzado y alcanzar éxito para ser realmente un hombre de bendición para tu casa, una mujer de bendición en tu hogar, pero también para esta sociedad que necesita gente sabia que pueda llevar la luz de Cristo a donde quiera que vayamos. Cuando hablamos de esfuerzo, es importante que tú pongas en tu mente resistencia. Cuando habla de esfuerzo es porque era una fuerza que iba a tener una resistencia. En Canaán iban a haber cananeos que se iban a resistir, pero como el Señor iba con Josué, con su pueblo, ellos iban a vencer. Pero quiero que diga conmigo: resistencia. El esfuerzo es necesario porque vamos a encontrar resistencia. Pero debemos entender que Dios diseñó la resistencia para que si nosotros nos esforzamos, alcancemos salud, bendición, prosperidad. ¿Qué resistencia estás alcanzando tú? Una persona puede tener un cuerpo así, pero esta, a través de esfuerzo, de valentía, aunque las personas le decían: no, hombre, sí, ¿cómo vas a estar yendo al gimnasio si la verdad que así van muchos, pero al rato ya se salen porque por las obligaciones, por esto, por lo otro? No se puede. Tuvo que ser valiente para que le resbalara los comentarios negativos. Nosotros tenemos que ser valientes para creerle más a Dios y no a toda la negatividad que el diablo mete alrededor nuestro. Ella le creyó y así finalmente pues alcanzó un cuerpo como ella lo quería y le produjo salud. Y realmente, si nos damos cuenta, quiero invitar a David, si puede venir, David.
Mire, David le gusta ir al gimnasio, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cada cuánto vas? 3 veces a la semana. Yo anhelo un día que no haya barriga como él. Eso estamos luchando. Pero quiero preguntarte, de todo lo que haces para poder mantener fit, ¿de qué manera te toca a ti esforzarte y resistir? Primero, siendo constante, tratar de no faltar, eso es lo primero. Segundo, hacer toda la rutina, completarla. Y tercero, tratando de que siempre cueste, porque si no cuesta, no sirve. Cuando sentías dolor en el músculo, soltabas el aparato o la pesa y te ibas a casa o ¿cómo así? No. Descansás un ratito, que pase el dolor y a volverlo a intentar. O sea, que el esfuerzo que hacías, la valentía que decían, no, hay gente que medio tiene un dolor, medio una aflicción, medio un problema, ya quieren tirar la toalla. Pero realmente el éxito, la gente sabia aprende a esforzarse, a ser valientes, aún en medio de que tal vez otros no quieran sufrir, pero los dividendos valen la pena, ¿verdad? Sí, vale la pena. Gracias, David. Lo que pasa, amado hermano, es que esa resistencia es lo que hace que la grasa que se queme y que poco a poco, en lugar de grasa, uno tenga músculo. En lo natural se mira eso, pero sabe que en lo espiritual también. Si tú te esfuerzas, si tú eres valiente, eso poco a poco, a medida que tú te vas esforzando, y no se sienta mal alguien que tiene algún pesito extra. Solo estoy usando como ejemplo, pero es la realidad. Requiere un esfuerzo porque tal vez tú estás levantando una mancuerna de 100, no mucho, ¿verdad? 50, no mucho, 25, va. Y tal vez estás acostumbrado a la de 5. Pero claro, no vas a poderlo hacer de una vez, tienes que empezar por las pequeñas. Porque Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer, pero nos pide esfuerzo de aquello que sí podemos hacer. Y nunca nos va a poner una prueba que nosotros no podamos llevar. Hermano, ¿cuántos quieren ser sabios? Quiero mostrarte en pantalla un video de la persona más esforzada y más valiente que está registrada en los libros de la historia.
Él fue esforzado y valiente hasta el final. No solo llevaba la cruz, sino estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. Pero dijo, vale la pena. ¿Y sabe cuál era el motor para ser esforzado y valiente? Que lo amaba a usted y a mí. El amor por cada uno de nosotros dijo, vale la pena no quedarme en el Getsemaní. Y a mí me impactaba porque cuando él caía con dolor, con la cruz, él que levantó paralíticos y no había quien lo levantara a él. Simón de Cirene le ayudó a llevar la cruz, pero si usted lee la Biblia va a encontrar que lo obligaron. Literalmente dice que lo obligaron a Simón de Cirene a que ayudara para no retrasar la crucifixión, pero no era porque Simón de Cirene le quería ayudar. Y así hay muchos que obligados sirven a Dios, como Simón de Cirene, no por amor, sino porque lo obligan las circunstancias, tal vez temores, al igual que él, temor de que los romanos le afectaran. Pero voy al desenlace de este pilar del esfuerzo y del poder, hablando lo último que el Señor les dijo a los discípulos antes de subir al cielo. Siempre nosotros a veces estamos desconectados con las cosas más importantes. Y los discípulos le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero mire las últimas palabras antes de subir al cielo. Le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pero miren lo que el Señor les dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y ciertamente en el Pentecostés, el Espíritu Santo vino a ellos. Justo Pentecostés fueron 50 días después de la Pascua, sin contar el Sabbat. Y esto es bien interesante porque realmente una persona sabia aprende a llenarse del Espíritu Santo para caminar en el poder de Dios y poder vencer todas las artimañas del diablo. Ciertamente, la ventaja de Josué era que el Señor iba con él. Y gracias a Dios, Dios no nos ha dejado solos tampoco a nosotros. Nos ha dado su Espíritu, que ahora está dentro de nosotros para ayudarnos. Dice la Biblia que el Señor les expresó en Juan 16, 7 al 11, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Uno de los pilares de la sabiduría es el poder, pero en Cristo nosotros tenemos todo el poder disponible a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y una de las cosas que el Espíritu Santo hace y donde se manifiesta el poder que me llama la atención es que hará saber las cosas que habrán de venir. El día jueves hubo un terremoto acá y yo estoy convencido
de que todas las cosas que suceden, siempre hay alguien que el Señor le dice antes. Él escoge. Lo vemos en la palabra. Vemos que a Jonás el Señor le advirtió que Nínive sería destruida, por cuanto Nínive era egoísta, orgullosa, adoraban al Dios de sus propios deseos y solo les interesaba hacer su propio deleite, placer. Pero usted sabe la historia, Nínive se arrepintió. Y hoy en día el Señor no ha cambiado. El día jueves hubo un terremoto que cuando con mi esposa nos levantamos y fuimos corriendo al cuarto de la niña, por un momento yo pensé que iba a ser más fuerte y se veía venir algo todavía que iba a reventar. Pero Dios tuvo misericordia. Y yo me quedé pensando en eso. ¿Será que el Señor le avisó a alguien? ¿Quién habrá que el Señor le habrá dicho? Y resulta ser que sin buscarlo alguien me dijo, mira, platicando con un amigo de Julio Melgar, platicando de la familia, me dice, mira, me dijeron que vinieron unos puertorriqueños exactamente hace un mes a El Salvador. Ellos se pagaron su pasaje, pero vinieron porque el Señor les dijo que iba a ocurrir un terremoto acá y que el Señor los mandaba como intercesores para que Dios tuviera misericordia de esta nación. Y contrataron una avioneta y anduvieron alrededor del país clamando por misericordia por nosotros. Entonces, no, amado hermano, no me extrañaría que lo que pasó, y yo le quiero mostrar lo que una persona que más conocía de esto me escribió este día. Yo le preguntaba, eran de Puerto Rico, y yo le pregunté, ¿sabes cuándo vinieron de casualidad y cuál fue la instrucción que habían recibido de Dios? Y me dice, si no hago mal las cuentas, hace como un mes. Según dijeron, sentían carga por El Salvador y el Señor les encomendó venir a orar por misericordia. Dijeron que Dios ya estaba cansado de tanta maldad y que enviaría terremoto. Ellos se costearon todo y alquilaron una avioneta y oraron desde el cielo. Se reunieron con unas iglesias de Ilopango e hicieron vigilia. A las iglesias solo les mencionaron que venían a orar por protección y misericordia. A los pastores sí le dijeron todo. Entonces, amado hermano, la verdad es que usted puede decir, un temblor como otros. Yo creo que era un terremoto lo que venía, pero Dios tuvo misericordia. Pero, amado hermano, algo tenemos que hacer y los primeros que tenemos que marcar la diferencia somos la iglesia. Si mi pueblo se humillara, ¿podemos vencer el pecado? Sí, tenemos el poder del Espíritu Santo. Podemos marcar la diferencia. Aunque todos se porten mal, aunque todos sean egoístas, orgullosos, carnales, alguien tiene que tomar la decisión y decir, yo quiero obedecer a Dios. Alguien, porque el Señor cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió. Señor, si hubieran 40 justos, si hubieran 10 justos, o sea, se quedó en 10, creo que fueron. Ahora, ya se dio cuenta que si ni la misma iglesia, puede ser que Dios esté por mandar un juicio, una sacudida, pero por una iglesia, por pequeña que sea, pero que está realmente comprometida con Dios, entendiendo el poder de Dios, marque la diferencia. Porque muchos van a vivir de una manera egoísta y van a pensar religión, tienen un evangelio superficial, oyen la palabra y es como ir llover. Pero hay otros que saben que esto no es un juego y que un día el Señor va a venir y eso puede ser más temprano que tarde. Pero el punto es vivir todos los días con temor de Dios, esperando su venida
y adorándole a Él, es decir, obedeciéndole y no a ningún otro Dios. Amado hermano, tenemos el poder. Las personas que realmente son sabias se llenan del Espíritu Santo porque saben que es la fuente de poder para vencer toda tentación. Amós 3:7 dice que el Señor nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Y termino con esto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de valentía, poder, amor y dominio propio. Por tanto, último versículo que leo: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. Hay gente que no da gracias siempre por todo, sino se queja cada rato. Se queja por todo, en lugar de dar gracias por todo. ¿Y por qué voy a dar gracias? Porque se me chocó el carro. Porque si Dios permitió que hay otros que ni carro tienen. Porque si permitió que se te chocara el carro, probablemente algo va a hacer a través de eso. Algo te está diciendo. ¿Por qué le voy a dar gracias si no tengo dinero, pero tienes vida? Hay gente que hoy ya no amaneció. Siempre hay por qué ser agradecido. Pero en las cosas que más le duelen al Señor y que afectan nuestra nación es ser mal agradecidos.